decir los de enfrente, qué es lo que van a decir los de la provincia de al lado, el departamento de al lado. No, ahora tenemos que estar pensando todo el tiempo que somos parte de una comunidad mundial, de una comunidad global, y en ese sentido, la cultura democrática de los debates debe, desde mi punto de vista, ser reforzada. ¿Por qué? Porque es la única forma de entendernos entre las sociedades. Si conversamos, si discutimos, inclusive si discutimos de manera fuerte, pero respetuosa, pero sobre todo si escuchamos lo que dicen los que no piensan como nosotros. Si se pierde la capacidad de escuchar lo que piensan los que piensan diferente a nosotros, se pierde la capacidad de construir instituciones democráticas. Porque parte fundamental del juego democrático tiene que ver con la posibilidad de que yo pueda, con mi organización política, acceder al poder a sabiendas de que si lo hago mal, otro movimiento o partido político puede acceder al poder y yo perder. Si ese principio básico de que nunca se gana todo y nunca se pierde todo es eliminado, la democracia va a estar en riesgo, o está en riesgo. Nuestros actores políticos, los responsables de llevar a buen puerto las políticas públicas, tienen que considerar que no están en el poder para siempre, que no llegan a ocupar los principales cargos en el poder ejecutivo o en el poder legislativo para siempre. Pero luego se les olvida. En México estamos viviendo un momento de esa naturaleza que desde mi punto de vista es un momento regresivo. Es decir, un relativamente nuevo partido político que llega al poder arrasa con el poder ejecutivo por mayoría, no por mayoría aplastante, pero por mayoría, lo cual es absolutamente normal y reconocible, pero empieza a avanzar en otros ámbitos del poder ejecutivo y en otros ámbitos del poder legislativo para ocupar mayorías de manera ilegítima. Y el ocupar mayorías legislativas, mayorías calificadas, es decir, mayorías que permiten los cambios constitucionales de manera ilegítima, empieza a perfilar un movimiento político en el poder con tintes muy autoritarios y muy peligrosos, porque no atiende lo que quienes no votaron por ellos también piensan y también dicen y también quieren. Esta idea de que si tú no votas por mí estás en contra mía, si tú hablas mal de lo que yo estoy haciendo estás en contra de la patria, si tú no te unes a lo que yo digo, por ejemplo, frente a los desplantes de Donald Trump, eres traidor a la patria. Bueno, estamos en un momento regresivo en donde esas palabras tan fuertes como traición y traidor o traidora se vuelven a escuchar. En un momento en el que nosotros tendremos que estar pensando en nuestras sociedades, en múltiples cosas, más allá de estar pensando nada más en si es traición o no a la patria, por cuestionar algunas de las políticas públicas que se presentan. Y eso también está pasando. Pasa, hablo por México para no herir ninguna susceptibilidad, pasa en México. Es decir, una presidenta de la República, que por todos los conceptos es muy importante que México tenga una presidenta por primera vez en la historia, eso está muy bien, pero el tema es que tú no le puedes decir a la presidenta de la República, y hablo como periodista, sí señora presidenta, lo que usted diga. Hombre, pues no. De pronto sí estarás de acuerdo con algunas de las cosas que hace y lo aplaudes. Por ejemplo, la estrategia y la política de incremento de los salarios mínimos, que yo creo que lo ha hecho bien este partido político en el gobierno y el anterior gobierno del expresidente López Obrador. Pero eso no quiere decir que todo lo que haga ese movimiento político va a ser aplaudido o deba ser aplaudido. Y eso no quiere decir que frente a Donald Trump le digamos ciegamente, sí señora presidenta, ordene. No, bueno, pues a veces sí, pero a veces no. Y va a tener que ver también con un montón de cosas al interior de México, en el sentido de que podamos o no podamos decirle, ¿no?, a la presidenta de la República
Desde luego que defendemos la soberanía nacional y desde luego que estamos en contra de los desplantes autoritarios y bélicos del presidente Trump en contra de México y de otros países. Panamá está pensando en reclamar otra vez el control del canal, imagínense ustedes, pero también está pensando en adquirir Groenlandia, pero también le dice a Canadá que quiere que sea el estado número 51 de Estados Unidos, una cantidad de cosas que se le ocurren al señor, ¿no? Y para México, pues la deportación como para América Latina de un montón de personas que están en aquel país de manera ilegal, migrantes, con un montón de problemática local, por ejemplo, los nacidos en Estados Unidos, hijos de padres inmigrantes no legales, y que el señor Trump quiere también convertirlos en ilegales habiendo nacido en aquel país. El tráfico de drogas, el combate al fentanilo, y la última que hizo, que creo que fue de las primeras, pues renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Entonces, claro que le decimos a la presidenta Sheinbaum que estamos, desde luego, en contra de toda esa serie de acciones y embates de la nueva presidencia de Estados Unidos contra México, pero dígame usted, hay un montón de cosas que arreglar en México todavía. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer para que que los mexicanos y que las mexicanas y los niños y jóvenes mexicanos y mexicanas no vayan a Estados Unidos en busca de un mejor futuro y se queden en México. Bueno, pues eso tiene que ver con políticas internas, eso no tiene que ver con el señor Trump. Tiene que ver con que en México haya una estrategia y un desarrollo de políticas que permitan el crecimiento del empleo y el crecimiento de las regiones, ¿cierto? Y tiene que haber también una estrategia para que haya una mejor educación y educación de calidad. ¿Por qué? Porque como ocurre en Honduras y en muchos países de Centroamérica, es necesario dar y brindar oportunidades a las y los jóvenes en México y en nuestra región completa para que puedan tener una mejor perspectiva de futuro, una mejor perspectiva de bienestar. No, todo eso tiene que ver. Ustedes me dirán, bueno, estamos aquí hablando de debates y el señor está hablando de políticas públicas para la democracia y para la educación o para la seguridad. Bueno, es que todo tiene que ver con la democracia y todo tiene que ver con el desarrollo político de nuestras sociedades. Para eso nos organizamos como sociedades desde hace décadas, siglos, milenios, para poder conversar. Si nosotros no construimos una vía democrática de conversación, es que las sociedades no van a tener futuro. Porque las sociedades se han construido conversando. Y cuando no se conversa, ¿qué pasa? Se pelean, y empieza la guerra, y empieza la idea de destruir al de al lado, de acabar con el que no piensa como yo. Y ya sabemos también, de acuerdo con las lecciones de la historia, a dónde nos lleva esas acciones de control y esas acciones de oponerse al de enfrente, pero no para escucharlo, sino para destruirlo. Por eso es triste que en Estados Unidos, que es en donde empezó la cultura de los debates electorales presidenciales televisados, hemos visto un cambio muy relevante en la elección presidencial del 2024. Como ustedes recuerdan... Parte de lo manifestado por el moderador de los 3 debates que está organizando el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, estamos hablando del periodista mexicano Rubén Álvarez Mendiola.